Bienvenidos y bienvenidas a su casa en esta especie de inauguración del curso que vamos a tener hoy en el Instituto de Estudios Canarios, con una participación, con una presencia de lujo de alguien que se comprometió desde hace meses a venir aquí a La Laguna y ofrecer una charla sobre Miguel Campos y sobre la 9. En primer lugar, agradecerles a nuestra casa, al Instituto de Estudios Canarios, que nos vuelva a dar la oportunidad de celebrar un acto de este tipo, de estas características en nuestra isla, y que además, como pueden comprobar, unas instalaciones que se han mejorado de manera considerable y que hacen de este sitio un lugar que yo creo que es necesario y que está a disposición de la gente para celebrar otro tipo de actos en la isla. En primer lugar, antes de iniciar, digamos, el acto en sí mismo, vamos a presentar a los componentes de la mesa, al señor alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, que aunque es cierto que ha venido a título personal, cuestión que además le agradezco aún más que si viniera con el título de alcalde, está hoy presente, quería estar presente en la conferencia y se ha sumado, lo han sumado a esta mesa, a Teresa Campos, a la hija de Miguel Campos, que hoy por fin tiene un reconocimiento público, después de tantos años, de tantas décadas de olvido, de desconocimiento. Sabemos un poco más de Miguel Campos Delgado y creo que su familia, no solo Teresa, sino sus nietos y el resto de la familia, tienen hoy creo que una buena oportunidad, y espero que en adelante esas oportunidades se vean reflejadas en otro tipo de trabajos que permitan recuperar y sobre todo conocer la figura de Miguel Campos. A mi izquierda, en el centro de la mesa, tienen a Evelyn Mesquida, autora del libro sobre la 9, que es la persona que hoy va a impartir la conferencia, y aunque yo sé que ustedes nos querían ver a todos, tenían especial interés en ver a Evelyn y escucharla. Así que ya luego los presentaré con más calma. Y a mi derecha tenemos a Eliana Ortega, compañera investigadora, especialista en el exilio republicano en Argelia, mejor dicho, y que es en buena parte responsable de la celebración de este acto. En primer lugar, quería agradecerle, ya lo hemos agradecido al Instituto, agradecerle a Evelyn Mesquida, como decía antes, su interés y su presencia aquí en la isla, por haber hecho en primer lugar ese libro sobre la 9 y ahora querer profundizar en el papel de Miguel Campos. Agradecer a la librería Gapea por cubrir el acto y el otro día la rueda de prensa, por esa venta de libros que ustedes saben que tienen a la entrada de la sala, y a los compañeros del Empaquetado Televisión, compañeros de Arafo, que desde el primer momento tanto Agapea como el Empaquetado aceptaron de buen grado cubrir el acto y participar, ser partícipes de esta celebración que hoy creo que tenemos. A Eliana Ortega, evidentemente, por el empeño que ha puesto desde un primer momento para que Evelyn estuviera aquí, y por todo lo que ha hecho para hacer posible que tantas cosas salieran adelante. En definitiva, al colectivo de personas que han hecho posible el acto, queda demostrado una vez más que a grandes problemas las soluciones las encontramos en el colectivo, en un apoyo mutuo que nos permita, colaborar y sacar adelante, poniendo cada uno un granito de arena para que esto sea posible. Reconocimiento especial y agradecimiento a Teresa Campos, homenaje total, por tantos años de silencio, por tanto sufrimiento, y porque creo que es hora de que se reconozca no solo la figura de su padre, sino también lo que han sufrido, lo que sufren muchas de las familias que en este país, desafortunadamente, no se ven apoyadas por las políticas gubernamentales a la hora de
de apoyar ese proceso de recuperación de la memoria histórica. Y hoy, aparte de ese reconocimiento, quería mencionar a alguien, a Juan José Delgado Hernández, profesor de la Universidad de La Laguna, poeta, escritor, que nos ha dejado, que nos hemos despertado hoy con esa noticia, miembro del Instituto de Estudios Canarios, al que, si ustedes me lo permiten, va el recuerdo y el homenaje del acto de hoy. Diálogos con la historia, que es el ciclo que da cobijo a esta conferencia, nació hace un par de años con la intención precisamente de eso, de generar espacios de diálogo, de debate, que acercaran a los investigadores a la sociedad. Eso que tan pocas veces hacemos, eso que tanto nos lleva a encerrarnos en publicaciones, en revistas, en congresos, y poco a difundir, a compartir experiencias con todos ustedes, con gente muchas veces no especialista, no vinculada con el mundo académico. Así que, por eso reiteraba antes lo del agradecimiento, y creo que es mutuo el desarrollo de estos diálogos. Un diálogo con la historia que empezó a partir de un momento casi, digamos que anecdótico, inesperado, con una llamada de Concha de Ganso, periodista que colabora con La Opinión de Tenerife, que planteaba una serie de preguntas en torno a Miguel Campos. Recuerdo que era una mañana en la que me informaba de que había localizado a la hija de Miguel Campos, a Teresa Campos, y a partir de ahí, contactando primero con Elian, y Elian, bueno, moviéndose como gran investigadora, localiza a la familia, y en buena medida eso es lo que hoy nos permite estar aquí. A partir de ahí, llamadas, correos con Evelyn, y la sorpresa de que podía estar presente en Tenerife. Por la parte que me toca, que creo que en buena medida puede representar a mucha gente, la figura de Campos no es casi completamente desconocida. La primera vez que yo os escuché hablar de Miguel Campos fue en el año 2013, durante el encuentro del franquismo, que precisamente celebramos aquí, en el instituto, y fue la compañera Eliana Ortega la que dijo: Miguel Campos, un gran personaje al que condecoró el presidente de la República, Charles de Gaulle, era un personaje potente, de fuerza y valentía, sobre el que habrá mucho que escribir porque es muy valioso. A partir de entonces, o coincidiría en el tiempo con la aparición de Los Surcos del Azar, la obra, el cómic de Paco Roca, del Premio Nacional de Cómic, y eso nos llevaría a Evelyn Mesquida, a documentales en televisión, y creo que en el fondo todos hemos ido viviendo ese proceso y reconstruyendo un puzzle que nos permitiera entender, que nos permitiera saber quién era aquel hombre del que, como precisamente Elian decía durante su intervención, no sabíamos siquiera si se llamaba Miguel Campos. Exacto. Afortunadamente, desde hace unos meses sabemos que Miguel Campos Delgado existía como tal, con ese nombre, sabemos su procedencia, conocemos a su familia y estamos en disposición de iniciar algo más que simple conjetura sobre su vida. La historia de Miguel Campos, marcada por el punto heroico de esa participación en la liberación de París, por esos recuerdos que hay desde las memorias de Raymond Dron a todos sus compañeros de la 9, está marcada también por lo que sucede en Canarias. No se puede entender a Miguel Campos, a ese hombre que va a liberar Francia, que va a estar en París, sin entender por qué, de dónde sale. Estamos, por supuesto, en un momento clave, que es el de la Segunda República en Canarias, en la que se vive un punto álgido de la lucha, de la conflictividad social, con un potente movimiento anarquista, con el auge y crecimiento del Partido Comunista y con la influencia socialista en numerosas zonas de Canarias, sobre todo en uno de los puntos clave del Valle de la Orotava. No cabe duda de que lo que sucede durante la Segunda República es el desencadenante de lo que viene después. El momento clave en el que las clases dominantes canarias y algunos otros sectores que los apoyarán luego, evidentemente los militares, consideran que hay un punto y aparte que hay que poner fin a aquella experiencia que estaba suponiendo, como digo, una ruptura social sin precedentes en nuestra historia y que en parte explica las dimensiones de un proceso represivo que tendrán parangón con cualquier punto de la península. Cuando digo esto hay que tener en cuenta que Canarias se convierte rápidamente en retaguardia, y lo que sí va a haber, a pesar de ese concepto de retaguardia, mientras el frente de batalla está en la península, es una represión brutal que implicará que miles de personas sean detenidas, desaparecidas, fusiladas o enviadas a batallones de trabajo, que a partir de septiembre del 36, donde estará Miguel Campos, se abra el centro de internamiento de Faife, la prisión militar Costa Sur, y a partir de ahí, digamos que se inicia la vida o un desarrollo
represivo, carcelario, que es equivalente al de muchas personas, muchos canarios que vivirán todo ese proceso. Por no alargarme y por contextualizar nada más que la figura de Campos o esa vinculación de Campos, digamos que la represión hacia los militantes, a los republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas canarios, y va a estar vinculada no solo a su participación durante la República, sino también durante la propia guerra. Cómo se encuadran en el batallón Canarias en la península, cómo tendremos a canarios que serán enviados a los campos de concentración nazis, cómo tendremos a 321 presos gubernativos que son enviados desde Faife al batallón de trabajadores 180 en África el 6 de mayo del 39. O como recogía en su momento Ricardo García Luis, el icodense Ismael Rodríguez Baute se enroló en la Legión Francesa, estuvo en los campos de concentración franceses en África e incluso se le recompensa por su participación durante la Segunda Guerra Mundial con la medalla al valor por tales acciones. Encontraremos exiliados canarios que combaten o participan de algún modo de procesos de resistencia en el norte de África, en Francia, exiliados en México, evidentemente, en Dakar, Port-de-Tién, Safí y Casablanca. Digamos que, por tanto, de manera general, ven cómo los canarios estaban presentes no solo en el interior de las islas, sino también fuera de ellas, y cómo van a ser represaliados, pero también van a tener una participación, aunque cuantitativamente pueda ser inferior respecto a otras regiones, en el proceso de liberación, de lucha, en definitiva, contra el nazismo, contra el fascismo, y que es la clave para entender, en buena medida, lo que ellos protagonizan. Voy finalizando y quiero, evidentemente, recordar una palabra de Raymond Drom, que decía: eran individualistas, idealistas, valientes y mostraban un valor insensato. No tenían el espíritu militar, eran incluso antimilitaristas, pero todos eran magníficos soldados. Si abrazaron nuestra causa, fue porque era la causa de la libertad, la causa del antifascismo. Creo que es una cuestión a valorar y a tener en cuenta de la figura de Miguel Campos y de su vinculación con un proceso histórico clave para entender qué pasa en Europa durante los años 30 y qué pasará en adelante. Una de las cosas que más me satisface, aparte de ver a tanta gente que no conozco, una cosa maravillosa, algunos que nos decían que era la primera vez que estaba en el instituto, es ver a tantos compañeros historiadores por aquí, ver a Juan Manuel Torres Vera, a Ricardo García Luis, a Ramiro Rivas, y los cito a los tres porque en muchas ocasiones, el compañero Luana Studer, que también está por aquí, los hemos citado reconociendo la labor que habían hecho para que una segunda ola de investigadores tuviéramos la oportunidad y creo que incluso el interés de seguir adelante con nuestros proyectos de investigación. Así que hoy, que parece que es un día de homenaje, no está de más también reconocerles y recordarles la importancia de sus trabajos. Acabo ya, y ahora sí que le cedo la palabra al señor alcalde de La Laguna para que intervenga en esta mesa de presentación de la conferencia de Belín Mesquida. Bueno, buenas tardes a todos y a todos, laguneros, laguneras, gente que viene de fuera. Bienvenido a nuestra ciudad, y digo nuestra, también a la autora, porque, bueno, para los que no lo sepan, somos ciudad Patrimonio de la Humanidad, y de luego es una ciudad reconocida mundialmente porque no es la primera ciudad no amurallada, y eso da un valor, una connotación no solamente urbanística, sino también de construcción, de convivencia. Y desde luego bienvenidos todos aquellos que aman nuestra ciudad, sean de donde sean. Así que un verdadero placer. La verdad es que no ha sido un atraco, porque no se puede decir, todavía no me han quitado nada, pero venía como un ciudadano más a un acto que me llamó la atención, entre otras cosas, porque, bueno, un compañero de mi mujer que trabaja conjuntamente, pues mandó un mensaje diciendo: es mi abuelo, y me gustaría, si pudiera ser, pues que estuviese yo en este acto. Y yo encantado por varios motivos. Uno, porque me alegro que este tipo de actos se hagan en la ciudad que presido, porque además tenemos una corporación que unánimemente está luchando por la memoria histórica, y estamos combinando la gestión del día a día con la gestión de los recuerdos y de la memoria histórica, y yo creo que estamos haciendo entre todos una buena labor de acallar, desmentir
y aclarar cuestiones históricas que son importantes para tener una visión clara de por dónde ha avanzado nuestra civilización, nuestra sociedad. Entonces, curiosamente, esto de ser alcalde te vas encontrando en lugares curiosos. Hace poco hacemos cada año una cosa que se llama Noche en Tinto, que es sobre los vinos de la tierra, la potenciación de los vinos de la tierra, y hay un acto que viene un autor de cómic, y bueno, me fui a la presentación, como suele hacer cada año, del libro ese del cómic que presentaba junto con el vino, era la mezcla del vino y del cómic, que lo hace la librería de Lemus, y bueno, me dedicó el libro y me lo leí, y me llamó la atención porque era de un señor que estaba, la memoria buscando a un señor que vivía en Francia y que había participado en la liberación de París y que era un español y que era canario. Y me acabo de encontrar ahora con que es Paco Roca el autor y que es Miguel Campos del que estaba hablando. Con lo cual se puede imaginar la sorpresa que acabo de tener, ¿no? Porque pues se conjugan las dos cosas. Y bueno, yo poco más, agradecer que me hayan medio atracado, para mí es un tema fundamental. Se suele decir que son los luchadores contra la dictadura y yo he tenido la suerte de conocer, inicialmente por mi actividad profesional, antes de ser alcalde, que es una actividad, un servicio público temporal, era y volveré a ser abogado laboralista, y uno de los primeros casos que me encontré fue con un señor de Weimar de 19 años que me vino al despacho a plantear una especie de indemnización porque había estado en Faifes y bueno, uno que es un poco, no soy historiador, pues pregunté qué había hecho, ¿no? Y era simplemente militante de UGT, tenía 19 años, lo detuvieron y pasó no sé cuántos años en Faifes. Y bueno, aquellas cosas que te impactan porque conoces de primera mano las personas. Y después, por mis circunstancias personales, conecté con mucha gente de la CNT, con algunos viejos especialistas que me enseñaron mucho. Y eso que me enseñaron era no luchar contra el fascismo, sino luchar por la libertad, que era la frase que acaba de terminar, que yo creo que es uno de los valores. A lo mejor he cambiado un poco ese criterio, estoy luchando por la equidad más que por la libertad, compaginando las dos cosas. Yo creo que es un tema como cargo que tengo que tener en cuenta, y además me gusta venir a estos actos para no olvidarme de lo que sirvió esta gente en el bien de la sociedad, en conseguir esa igualdad, esa equidad, ese equilibrio. E intento venir a cada acto de esto, ya con poco tiempo que tiene uno a veces para leer este tipo de temas, que me lo voy a leer, que me sirva para seguir trabajando en este servicio público que temporalmente estoy ocupando. Muchas gracias, un placer, Teresa, estar a tu lado, es un verdadero orgullo para mí y bueno, para la autora del libro, y estar aquí acompañándome. Muchas gracias a todos y voy a disfrutar igual que los demás. Natural de Alicante, periodista y que fue durante más de 30 años corresponsal en París de dicha revista, la revista Tiempo. Su principal línea de investigación ha sido los republicanos españoles durante la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista que publicamos hace poco en el portal cultural de Agapea, ya nos adelantaba que el próximo año espera al menos tener el texto, pero que publicado también, sobre la resistencia, sobre la participación de los republicanos, de los españoles en la resistencia en Francia, y que, como ustedes saben, es la autora de La 9, los españoles que liberaron París, y como digo, tienen en la mesa del exterior la posibilidad de comprarlo y que luego la autora se lo firme. Aparte del papel de investigadora, también ha tenido un papel, digamos, de activista, porque fue una de las fundadoras, fue presidenta en su momento también de la Asociación 24 de agosto de 1944, que es la que ha luchado por visibilizar, porque se reconozca el papel de los republicanos españoles en la liberación de París, y que ha conseguido, entre otras cosas, los homenajes que hemos podido ver a través de los medios de comunicación por parte del presidente francés, del primer ministro francés, François Hollande, y que también más recientemente en Madrid, con ese parque dedicado a la 9. Así que sin más, Evelyn, muchas gracias, bienvenida y todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
y sobre todo muchas gracias por estar aquí, porque hoy para mí es un momento importante. Se lo dedico a Teresa Campos. Vengan los dos micrófonos, que a lo mejor con la Junta... Quiero saludar a la familia Campos, que está aquí en pleno, los nietos, bisnietos, que durante mucho tiempo han ignorado quién era su abuelo, dónde estaba su abuelo, qué había sido de ese hombre, que la madre de Teresa esperó hasta el final de su vida sin saber dónde estaba, dónde había ido, qué había sido de él. Quiero, naturalmente, si me permiten, dar las gracias al Instituto de Estudios Canarios, a Don León, que han permitido también, pero tengo que dar las gracias especialmente a Eliana Ortega, porque sin ella no lo habríamos podido organizar. Ha pasado 3 meses llamando a todo el mundo. Y ellos juntos, Elian y Aarón, nos permiten estar a todos aquí y a mí darme el placer de poderles hablar de los hombres de la 9 y de Campos, que era uno de esos hombres, uno de los hombres destacados de ese combate. Les quiero comentar, antes de explicarles un poco quiénes eran los hombres de la 9, cómo yo misma tomo conciencia de la existencia de ellos. Yo estaba, como ha dicho, siendo corresponsal en París de la revista Tiempo. Como corresponsal recibía toda una serie de invitaciones para cosas de trabajo, y todos los años la alcaldía de París enviaba las invitaciones para conmemorar el 25 y el 26 de agosto. Celebraban con gran pompa la liberación de París. Yo iba sin saber nada más que participando a aquellos momentos, hasta que en 1998, ya ve que hace cierto tiempo, pero hasta ese momento ignoraba completamente todo, propuse a la revista una serie de reportajes, porque al año siguiente se iba a conmemorar el final de la Guerra Española, los 60 años del final de la Guerra Española. Y en ese contexto iba a entrevistar a toda una serie de refugiados para que explicaran, naturalmente de todas las tendencias políticas, que explicaran cuál había sido su vida en el exilio. Y naturalmente hablaba también de los campos de concentración, que hasta ese momento se hablaba bastante poco en Francia. Los campos de concentración era Alemania, pero resulta que yo empiezo a encontrarme con campos de concentración donde habían sido encerrados miles y miles y miles y miles de españoles, y en condiciones verdaderamente horribles. En ese contexto encuentro uno de esos hombres que me iba a dar unas fotos, y con esas fotos me enseña una también donde yo creía que era él, estaba él. Para mí esa foto que estaba allí no era más, es la foto que ustedes ven arriba, no era más que una foto de soldados. Pero me explica, estos hombres, estos soldados que están ahí, van vestidos con uniforme americano. Esa fotografía ha sido hecha en Inglaterra. Esos soldados están en una compañía francesa, pero todos esos hombres son españoles. Sorpresa total, y además añade, son ellos los que liberaron París. Ya el desconcierto fue total cuando me dice el 24 de agosto de 1944. Yo me pregunto qué hacían esos hombres en Inglaterra vestidos con uniforme americano en una compañía francesa, y me digo, si quedara alguno de esos hombres, algún superviviente que pudiera contarme todo esto, qué significa ese uniforme en Inglaterra en una compañía francesa.
y me fui a ver si existía un superviviente. Y poco a poco, durante mucho tiempo, fui encontrándolos. Tuve la suerte enorme de encontrar a 8 de entre ellos. Esos hombres, con su testimonio, estaban desperdigados por Francia, en un pueblo, en otro, en el norte, en el sur, en el este, y poco a poco, gracias a sus testimonios, gracias a sus fotografías que hablaban más que ellos mismos de lo que había sido esa historia, pude recomponer la historia de la 9. Y la historia de la 9 se la voy a contar, es decir, está en el libro, he hecho una pequeña síntesis para que ustedes puedan seguir esa historia, comprender mejor quiénes eran, entre ellos ese hombre que se llamaba Campos el Canario, y que fue uno de ellos, como tantos otros, pero uno de los héroes que llevó muchas medallas y del que todo el mundo me hablaba. Después, naturalmente, de que yo les explique, digamos, ese pequeño contexto que yo fui trabajando, podemos, naturalmente, si tienen preguntas, hablar de todo lo que deseen y de todo lo que yo pueda explicarles, pueden contar con ello. Mi libro, ya verán, comienza en 1939, durante el gran éxodo que el mundo entero conoció como la retirada. La historia de la 9 comienza, sin embargo, en 1936, cuando aquellos hombres, por todos los rincones de España, empuñaron las armas para defender la República Española, una república legalmente elegida por el pueblo. Casi todos esos hombres tenían menos de 20 años. Durante 2 años y medio lucharon contra 4 ejércitos: Franco, Hitler, Mussolini, Salazar. Enero de 1939, la retirada. Más de 500.000 personas cruzaron los Pirineos. El 5 de febrero de 1939, el corresponsal en España del New York Times escribía: todas las carreteras secundarias, todos los campos, todas las colinas son un hormiguero de miles y miles de desventurados caminando hacia la frontera. En territorio francés, los recién llegados fueron separados de familias, amigos y compañeros, y encerrados al aire libre en numerosos campos cercados por barreras de alambre de espino. Hambre, sed, frío, humillación, brutalidad fueron las primeras experiencias francesas vividas por una gran mayoría de aquellos refugiados. Fermín Pujol, futuro soldado de la 9, lo contaba así: al entrar nos desarmaban, nos quitaban todo, anillos, chaquetas, carteras, todo, y nos enviaban a una playa al aire libre sin ninguna protección, rodeada de alambradas y vigilada por militares armados. La sarna y los piojos fueron enseguida nuestros compañeros. Si alguien se escapaba, la tropa colonial senegalesa tiraba a matar. Germán Arrué, el valenciano, futuro soldado de la 9 también. Nos dejaron en las playas sin ninguna protección contra la lluvia y el frío, como si fuéramos animales. El andaluz Rafael Gómez. Llegamos hasta el campo al que nos habían destinado, acompañados por gendarmes a caballo y con látigo. Aquellos hombres no dudaban en pegar a los que, agotados, sin fuerza, se quedaban atrás gritándoles: ¡alé, alé, alé! Recuerdo aquellos meses como una infamia, humillados por el maltrato, la miseria, los piojos, la sarna. Más de 15.000 personas murieron en las primeras semanas de encierro, a causa del frío, las heridas o la enfermedad. De tristeza también. Algunos dejaban de comer, otros entraban en el mar, sin retorno. Los centenares de miles de refugiados fueron concentrados en más de una veintena de campos por todo el suroeste francés, de los Pirineos orientales a los Pirineos atlánticos. Campos que se recuerdan: Argelès, Gourges, Agde, Bram, Setfond. Algunos los llamaron púdicamente campos de acogida
o campos de retención. Pero el ministro del Interior de la época, Albert Sarraut, no dudó en calificarlos como campos de concentración, sin ser asimilados a los campos de exterminio que luego se han conocido en territorio nazi. En muchos de aquellos campos franceses se darían las primicias de la brutalidad perversa e implacable que caracteriza la mayoría de los campos de concentración y sus guardianes. Desde el primer momento, y mucho más en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, unos meses después, miles y miles de esos refugiados fueron incorporados obligatoriamente a la industria de guerra francesa, en los batallones de trabajo de voluntarios extranjeros o en la Legión, después de plantearles como alternativa: ¿queréis volver a España o entrar en la Legión? Integrados en numerosas unidades y casi siempre en primera línea de combate, los republicanos españoles continuaron la lucha al lado de los franceses, participando en todos los combates donde lucharon sus tropas, de Noruega al Chad, Gabón, Palestina, Siria, Libia, Egipto o Túnez, entre muchos otros. Miles y miles de soldados españoles murieron en las batallas de Narvik, Viraiken, el Alamein, Túnez, las principales batallas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1943 se formó en Marruecos la segunda división acorazada del general Leclerc, los españoles constituían ya una parte importante de las tropas. Los españoles llegaban de todos lados, contaría Federico Moreno, oficial de la 9, de los campos de concentración del Sáhara, de donde habían sido liberados, o de la Legión, de donde desertaban por centenares. Otros llegaban de Argel, de Orán, de Túnez o de Casablanca, donde muchos habían estado más o menos escondidos. Si no hubieran cerrado los centros de reclutamiento, se hubiesen podido constituir 2 divisiones de la Francia libre solo con españoles. Un oficial superior con renombre de leyenda, el coronel Joseph Puig, jugó un papel muy importante en el reclutamiento de los españoles. El coronel Puig, héroe de la Primera Guerra Mundial, antiguo de las Brigadas Internacionales, comandante del Ejército Republicano Español, Hemingway lo evoca en su libro ¿Por quién doblan las campanas?, fue con quien los españoles se integraron en el 3er Batallón de Marcha del Chad de la Segunda División Blindada, llamado también el Batallón Español, que incluía la 9, 10 y 11 compañías. De las 3, solo la 9 tenía totalmente el estatuto de unidad española. 146 de los 100 soldados eran españoles o de origen hispano. El idioma hablado era el español. La gran mayoría de sus oficiales eran españoles. Uno de ellos, Miguel Campos, el canario. Las órdenes se daban en español. Los hombres llevaban al lado de la insignia de la Francia libre la bandera de la España republicana y sus tanquetas de combate lucían los nombres de las principales batallas de la guerra española: Guadalajara, Brunete, Teruel, Madrid, Ebro, Belchite, entre otros. Compañía destinada a la avanzadilla de tropas, siempre en primera línea de fuego, la 9 se convirtió rápidamente en un mito. Sus superiores reconocían a sus soldados una extraordinaria valentía y el coraje de no retroceder nunca, ni ceder un palmo del terreno conquistado. Antes que darles órdenes, ganar su confianza, aconsejaba Leclerc. Convencidos, es como estos españoles son invencibles. En sus testimonios, los hombres de la 9 hablaban de la compañía en estos términos. Faustino Solana, el santanderino. Muchos oficiales nos tenían miedo a los españoles, porque decían que no obedecíamos. Lo que ocurre es que no obedecíamos así como así. Nosotros solo aceptábamos las órdenes cuando respetábamos. Y eso no era fácil, porque había muy pocos oficiales valientes. Rafael Gómez, el andaluz. Algunos decían que la 9 era una compañía de salvajes, y no era así. Contra los alemanes teníamos el odio de lo que nos habían hecho pasar en España, y naturalmente luchábamos con las tripas contra ellos.
Yo era todavía muy joven, pero no me quedaba atrás. Yo creo que los españoles jugaron un buen papel en las tropas de Leclerc. Fuimos carne de cañón, un batallón de choque. Siempre estábamos en primera línea de fuego y procurando no retroceder, mantenernos al máximo. Era una cuestión de honor. Víctor Lantés. Todo el mundo luchaba, hay que decirlo, pero es verdad que cuando habían expediciones más difíciles, casi siempre enviaban a la 9. La 9 era una compañía aparte, una compañía donde además de saber luchar, se tocaba la guitarra, se cantaba flamenco o se cantaban las canciones de la Guerra de España. El capitán Dron diría de ellos, como Aarón nos ha evocado ahora mismo, eran individualistas, idealistas, valientes y mostraban un valor algo insensato. No tenían el espíritu militar, eran incluso antimilitaristas, pero todos eran magníficos soldados. Si abrazaron nuestra causa, fue porque era la causa de la libertad. Con las tropas de Leclerc, la 9 se preparó en África, en Inglaterra, desembarcó en Normandía y liberó París. Esas jornadas de la liberación, los españoles de la 9, cuando pudieron contarlo, lo contaron así. Fermín Pujol, el catalán. Después de liberar Normandía, llegamos hasta París. Los americanos querían detenernos en las afueras y dieron la orden a Dron, nuestro capitán. Pero cuando llegó Leclerc le dijo al capitán que no tenía que acatar órdenes estúpidas y que entrara rápidamente en la capital con nosotros. Dron cogió a todos los españoles y a algunos franceses y con una sección de tanquetas y otra de tanques llegamos hasta el mismo ayuntamiento. Fue sencillísimo, como una fiesta. La gente nos vitoreaba por todo el camino, corría a nuestro lado, lloraban, aplaudían, saludaban, cantaban. El entusiasmo era increíble. Parece ser que por todos sitios cantaban la Marsellesa, pero nosotros, con el ruido de los vehículos, no oíamos nada. Poco después de llegar al ayuntamiento, comenzaron a sonar todas las campanas de París. Manuel Lozano. Después de Inglaterra y del desembarco en Francia, fuimos enfrentando a los alemanes siempre en primera línea. Los enfrentamos en toda Normandía, en Alençon, en Couchet, hasta París, y después en Alsacia, hasta Berchtesgaden. Fue una guerra dura. Perdimos a muchos compañeros, pero no nos hicieron retroceder nunca. Cuando llegamos a París, yo iba entre las primeras tanquetas que llegaban a la plaza del ayuntamiento. Fue nuestra compañía, la 9, la primera que entró en París. Éramos casi todos españoles. La gente se sorprendía mucho cuando nos oía hablar. No paraban de abrazarnos, de besarnos. Fue algo extraordinario. 2 días después, cuando el general de Gaulle desfiló por los Campos Elíseos, nosotros fuimos los que le servimos de escolta. A muchos militares franceses esto no les hizo ninguna gracia. Amado Granel, el hombre que fue realmente el primero que llegó hasta la capital francesa, era oficial de la 9, era un compañero de campos, y él lo contó así. Las campanas de Notre Dame nos conmovieron. El combate no nos había endurecido completamente. Todos teníamos lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. Yo traté de cantar con los otros, pero no pude. Esa enorme emoción, aquel gran entusiasmo, significaba simplemente la libertad, la victoria. Tras la liberación de París, la 9 continuó los combates para liberar Alsacia y su capital, Estrasburgo, y consiguió llegar hasta el mismo búnker de Hitler en Berchtesgaden. Solo 16 de entre ellos pudieron celebrar la victoria. Los otros habían quedado en el camino. Según el capitán Dron, que lo cuenta en sus memorias, cada combatiente español con una bandera republicana sobre su tumba. Ahora vamos a ver 5 minutos de imágenes de época, 5 minutos solamente, pero pueden ver un poco algunos trozos de lo que vivieron aquellos hombres. Era en la época y cuando yo los encontré.
Campos. Bien sûr, complètement, je t'en prie. Ça, aucun doute. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils l'ont fait peut-être avec une raison supplémentaire. Ils avaient une connaissance de la guerre que nous n'avions pas. Nosotros éramos, no nos podía mandar nadie. Y Pedrón era el capitán de compañía, pero que se puede decir que no mandaba casi nada, porque éramos nosotros los que nos mandábamos nosotros en el asunto del combate. Esta es la llegada a Francia desde Inglaterra. El general Leclerc. Siempre con el vasorio en la mano, con el garrote de la mano. Le digo yo que como el general Leclerc no ha habido nunca en el mundo. Íbamos armados hasta los dientes. Y en España hubiéramos tenido ese material. Me cago en Dios. Nosotros no hubiéramos llegado en menos de nada a Portugal. Cada atrás de esas llevaba un nombre, como Belchite, Guadalajara, el Ebro, ¿sabe? Madrid. Todas las batallas que se han hecho en España iban los nombres en esos abstracts. Íbamos 5 en Teruel. La entrada, pues entramos por la Porte d'Italie. Y allí nos cogieron en París, trayendo las botellas de champaña que se nos traían lo que tenían. Ahora van a ver al general de Gaulle saludando a la 9. Y esta es la llegada al nido de águilas de Hitler en Westergaden. Bueno, solo unas imágenes, pero les ha permitido darse cuenta un poco del contexto de la época. Muchas gracias y ahora pasamos a si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo más, estamos dispuestos. Muchas gracias, Evelyn.
muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a vos. Y como bien decía Belín, abrimos ahora un turno de palabras, o al final, lo que les decía antes. Esto lleva por título un ciclo, se titula Diálogos con la Historia. Y yo, como van a intervenir ustedes, voy a aprovechar mi posición. Aquí hay un compañero de Salvador, al que yo les di unas clases en la Universidad de Mayores. Y recuerdo que hablando sobre la memoria, claro, personas de mayores de 60 años, 50, de 50 en adelante, vamos a ponerlo, les ponía el caso de la 9 y de cómo un español no podía sentir, un canario no podía sentir orgullo de esa unidad que había luchado por la libertad, contra el fascismo. Y les puedo asegurar que se sorprenderían de la cantidad de gente que resultó indiferente y que yo diría que incluso miraban con cara de sorprendidos porque parecía que estaba politizando la historia. Creo que viendo estas imágenes queda bien claro el papel de los españoles, de los republicanos y de esa permanente lucha contra el fascismo. Así que ustedes, quien quiera participar, por favor, que levante la mano. Agradecería que hiciera un pequeño esbozo de la figura de Miguel como persona, como militar, qué capacidad militar tenía y sobre todo el trato con los soldados. De Miguel les voy a leer un trocito que hay en mi libro, que es las primeras cosas que yo pude conseguir saber de él gracias al capitán Dron. El capitán Dron escribe su libro de memorias en 1970. Es decir, cierto tiempo después, ya había el olvido, estaba por medio, pero él lo escribe y es gracias a él que hemos podido recuperar la historia de estos hombres, en principio. Y de él y de algunas cosas de los otros compañeros de los que yo había entrevistado y les preguntaba por Campos, decía el capitán Dron: el canario Miguel Campos era un verdadero fenómeno. Según Dron, Campos era el tipo nato de guerrillero que dominaba instintivamente el arte de la guerra. Tenía una sangre fría y sabía apreciar con rapidez el conjunto de una situación de una sola ojeada. Con rapidez, adivinando de inmediato la decisión y la respuesta adecuada. Al final de la guerra civil consiguió escapar del país y llegar a la región de Orán. Esto es lo que yo sabía entonces, sin saber ni de dónde era exactamente, en Canarias. Enrolado en la Legión y enviado con las tropas al Camerún, fue uno de los primeros en desertar para marcharse con Leclerc. Durante la campaña de Túnez constituyó un grupo de morteros, una especie de cuerpo franco personal, con el cual realizó algunas hazañas sensacionales, maniobrando independientemente, infiltrándose en la retaguardia de las líneas alemanas y golpeando al enemigo cuando se consideraba el enemigo más seguro. Al lado del capitán Puig, se especializó en hacer desertar a todos los legionarios españoles con los que se cruzaba o a los que iba a buscar para enrolarlos en las tropas de Leclerc. Traía camiones enteros de compatriotas y los presentaba con nombres falsos, como civiles evacuados de los campos de concentración, porque si no lo hubiera hecho así, lo podían fusilar por estar haciendo aquello. Era un hombre extraordinario, tan sobrio y moderado como expeditivo. En la campaña de Normandía consiguió la medalla militar con una citación específica, jefe de sección con extraordinarias cualidades de combate. El 14 de agosto efectuó una audaz acción introduciéndose en más de 3 kilómetros en el interior de las líneas enemigas, logrando capturar a 129 alemanes, liberar a 8 americanos prisioneros y conseguir un importante botín que incluía 13 automóviles y un remolque. En aquel momento aquello era muy importante para las tropas del general Leclerc. El 17 de agosto, con su sección avanzando a pie, repelió un fuerte ataque de las tropas SS, matando a una veintena de nazis. En la campaña de Alsacia, más tarde, consiguió la Cruz de Guerra con Palma por su acción en Châtel el 16 de septiembre, causando importantes pérdidas a los alemanes. La citación que acompaña la entrega de la Cruz de Guerra especificaba al final: Campos hizo igualmente una brillante campaña en Túnez. Es un trocito de lo que hizo este hombre, pero
hizo muchísimas cosas más en todo el tiempo que estuvo con el general Leclerc en la 9 y muchísimos compañeros lo han ido recordando siempre. Y había una cosa que se caracterizaba, que cuando les decía, ¿y ustedes conocieron a Campos? Y enseguida una mayoría decía, ¡ah, Campos! ¡Ah, Campos hacía su guerra él! Aquí mismo el general, el capitán Dron lo dice, es un poco... General Leclerc daba las órdenes, el coronel Puig las transmitía, Campos cogía a sus hombres, daba él las órdenes como él las entendía, naturalmente al acuerdo con, se llenaba los bolsillos de granadas y pasaban líneas enemigas. Y como decían, nunca volvió sin traer alemanes prisioneros. Si los americanos hubieran tenido este hombre, hubieran tenido mucha gente de este hombre, habrían muchas películas que se habrían hecho. Lo creo, creo yo. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, claro. La medalla militar que tú estás dejando de Palma, en Francia no tenemos una traducción en España, digo equiparable, y tiene un matiz muy importante. Esa medalla solamente se concede a almirantes, generales y suboficiales. Luego, con eso lo que nos está indicando primero es que realmente Campos es subteniente. Nosotros Sí, alférez. Pero el alférez para el francés es el subteniente nuestro, es lo que quiero decir. El alférez en España es el oficial de rango más bajo. El alférez para los franceses es el suboficial mayor. Entonces, él era un suboficial. Como tal, es una persona experimentada en el ejército. Ese es uno de los grandes problemas y debates que tenemos que tener. ¿Dónde ha adquirido esa experiencia? Pero lo importante es eso. Solamente se le da al suboficial y al almirante, o al general. Y se les da por eso. Es decir, en el acto protocolario de entrega, que se lo da siempre un general, le dice, ahora yo soy como usted. Es decir, ahora somos iguales. Eso es el mayor valor que se le puede dar a un militar. Y él la recibe en 2 ocasiones distintas y tengo que decirles que Fernando Castro ha escrito ya un pequeño libro sobre Campos y ahora se prepara con otros equipos a sacar la figura de Campos como se merece, espero. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Monse? Sí, antes en la presentación se hablaba de los historiadores que hablaban de Miguel Campos. Quisiera recordar a una persona, Alberto Anaya, profesor de las Palmas de Gran Canaria, hace como 13 años en el Club de la Prensa, habló, fue la primera vez que he escrito el nombre de Miguel Campos y entonces hablaba de canarios en la resistencia, canarios luchando por ahí. Y entonces decía que nadie sabía exactamente de dónde era Miguel Campos y bueno, en fin, se especuló y que al final se le acercó un viejito tinerfeño que venía a Gran Canaria muy emocionado y le dijo que era pues de la agrupación del Puerto de la Cruz, que él lo recordaba muy vagamente y que bueno, pues ha resultado que no es nada. Alberto lo ponía como algo dubitativo. Pero luego la sorpresa de la figura de Miguel Campos me la llevé yo en Francia en 2014, fui con toda mi familia. Mi marido, mi hija y mi nieto fuimos a la Alta Liberación de París, estuvimos en el cementerio de Pantin, donde tuvieron la amabilidad de dejarnos portar una bandera republicana y rendirle honores a la fuerza francesa, estar en aquel acto glorioso y heroico. Y luego asistimos a la manifestación y todo el mundo hablaba de Miguel Campos. Entonces un señor me abordó y me dijo que si era español o sudamericano, y le dije, no, soy canario, como Campos. Dice, Campos era vegetariano, digo, no, vegetariano, no, quiso decir vegetariano. Me digo, ah, claro, como anarquista. Entonces, bueno, era una figura constante, presente y tal. Y bueno, yo creo que es importante rendir un homenaje como antifascista, pero también como una de esas figuras que salen de la represión y aprovechando lo que comentaba Aaron, hay que hablar del batallón Canaria, que es una historia gloriosa, olvidada y que bueno, que es una fuente, es una lección. Yo creo que seguramente hay muchísimas cosas que poner al día en la memoria de Canarias, pero hoy me gusta que estemos aquí por Campos y que sea la figura de Campos la que queramos devolver a la vida de alguna forma, porque ha sido el gran olvidado de los olvidados. Y realmente, como está anunciado hoy,
es un héroe canario, como Fernando acaba de decir, que ha ganado militares que muchísimos franceses hubieran querido ganar y que no ganaron. ¿Sí? Quería preguntarle a usted si sabe exactamente en qué pueblo de Tenerife nació el Campos. Me lo acaban de comunicar. Aquí está Teresa Campos, que nos va a decir dónde nació su padre. ¿Qué pueblo es usted? En Güímar. 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 ¿Güímar municipio, pero barrio? No lo sé. A ver si es que quiero saber si es de un barrio. Si usted tiene cualquier noticia, por favor, dénosla. Todo, absolutamente todo, es rico para nosotros para reconstituir precisamente la figura de Campos. Sería importante inventariar el desplazamiento de los canarios de la República y en la Segunda Guerra Mundial. La historia de Canarias, que no se conoce en el programa. Estoy de acuerdo. Comiencen a trabajar. Yo creo que por un poco alusiones, el cronista oficial Octavio Rodríguez podría, no sé si puede aportar algún dato. Bueno, puedo aportar algún dato a mi paisano Manolo. Miguel Campos nació en el año 12 en la carretera general de Güímar, en el casco de la ciudad. La casa estaba en la carretera, lo que hoy la vía Santa Cruz. El padre vivía en los Majuelos, en la parte de Güímar de abajo. La madre era de Yacaica, de Güímar de arriba. Toda la familia del padre era de Lomo de Mena, de Agacha, era del barrio de Lomo de Mena. Y la familia de la madre venía tanto de Yacaica como de Arico, porque la abuela materna era de Arico. El abuelo había sido guardia provincial, equivalente a un guardia civil de aquella época, se casó en Arico. Y la familia de la madre era de Güímar y Arico, y la familia del padre era prácticamente toda de Lomo de Mena, en la comarca de Agacha. Ese es yo tengo la genealogía de él hasta casi la última. Wow, gracias ya por eso, por ese trabajo, verdaderamente. Es que es importante esto porque de esa comarca, en la historia antigua de Canarias, eran los guerreros de Axentemí. O sea que genéticamente a algo tiene lo del cielo. Bueno, es pariente, no muy cercano, de Alfonso González Campos, el teniente de la Guardia Santa, fue el primer fusilado aquí en Tenerife porque defendió la Constitución, defendió la República. Era muy marero también, nació también en el casco, pero la madre era de Agacha, también era la madre del Escobar, Alfonso González Campos, pariente, vamos a ¿Alguna pregunta? En el libro, bueno, no solamente con Miguel Campos, sino con varios personajes que aparecen en el libro y en esa historia, se argumentó de un final abierto en el que algunos de ellos pudieron incluso intentar volver a España con armamento o intentar, digamos, acumular armamento con el objetivo de intentar una intentona. Sí, eso está también en el libro, no quería contarles demasiado, pero está contado y esto es una de las cosas que hizo Campos también. Pero ¿se sabe con ciencia cierta cuál fue su camino al final una vez que se liberó de París? Precisamente es una de las cosas que queda. Campos desaparece un día a finales de 1944 y no se ha sabido nunca más de él. El dato siguiente que tenemos es que en 1952 la madre de Teresa recibe el comunicado del gobierno francés diciendo que su marido ha muerto por Francia. Muy oficial, sin explicaciones. Decía muerto o desaparecido en combate. Desaparecido en combate. Es lo último que sabemos de Campos. Pero su figura hasta ahí es una figura excepcional realmente de hombre que combatía. Cuando decía Gudrón que eran hombres que combatían por la libertad, y yo doy fe de los hombres que he conocido, que eran todos muy diferentes, asturiano, catalán, andaluces y todo. Y cuando hablaban, es decir, en su lucha, en las conversaciones, aparecía simplemente que nosotros luchábamos por la libertad. Y estoy convencida de ello, que no es una frase simple, porque hay incluso una anécdota o un hecho francés que es muy curioso. Ellos, como les he dicho antes, los franceses conmemoraban el 25 y 26. Y el 24, que era el día que se
celebra en el mundo entero cuando se da la noticia de que París ha sido liberado, estaba olvidado. Y es cuando la sorpresa mía, yo intento recuperar por qué ese olvido cuando es un hecho histórico, cuando en sus propios archivos yo encuentro la tanqueta Guadalajara en sus propios archivos diciendo primera tanqueta que entra en la plaza de París, y esa tanqueta se llama Guadalajara, es decir, que es un hecho histórico y ellos lo ignoran naturalmente porque son españoles, y naturalmente para Francia, para el gobierno francés, París tenía que ser liberado por los franceses y no por los españoles. Y la historia lo permitió. El general de Gaulle cuando entra, es decir, dice París liberado, el famoso discurso que da, París liberado por los franceses, Francia liberada por los franceses, y ya está. Y todos los historiadores comienzan a escribir esa historia y escriben la historia oficial francesa. Y estos españoles han desaparecido. Entonces, lo que sí que hay hoy, es decir, en el 2004, cuando se les entregó ya a la alcaldía de París un dossier donde estaban las pruebas de toda una serie de cosas que habían estado ignoradas, la alcaldía de París reconoció la participación de los españoles en la columna Dron, de los republicanos españoles en la columna Dron, y en el 2004 instaló en París, desde la Puerta de Italia, que era por donde habían entrado, hasta la plaza del ayuntamiento, 11 placas que están dedicados a los republicanos españoles. Esto fue el primer reconocimiento, pero al año siguiente, ese año se conmemoró el día 24 de agosto, pero al año siguiente se conmemoró el 25 y el 26, y al año siguiente el 25 y el 26, y durante 9 años se celebró el 25 y el 26 sin que se pudiera hacer nada, porque oficialmente era así. Y hace 3 años, cuando usted fue, era el 2014, y el 2014 eran los 70 años de la liberación de París. Y naturalmente yo estaba convencida de que si no se hacía algo, morirían todos sin que no hubiera un reconocimiento. Entonces pensé que había una cosa importante a hacer, y era volver a hacer entrar a la 9 en París. Reunirse un grupo de gente y hacer entrar a la 9 y hacer el camino que ellos habían hecho, hacerlo. Pero resulta que para hacer eso se tienen que pedir autorizaciones, porque se tienen que pasar por arterias. Entonces se decidió con unos amigos, con un pequeño grupo de gente, creamos una asociación que yo quise que se llamara 24 de agosto de 1944. Se creó esa asociación, se estuvo trabajando un año bastante, con el fin de que, incluido el Elíseo, el Ministerio de la Defensa, el Ayuntamiento, para que se reconociera oficialmente a esos hombres, porque mientras no se dijera en nombre de la República Francesa que aquellos hombres habían entrado allá, que aquellos hombres habían participado en el combate francés, seguirían sin existir. Y en el 2014 tuvimos la suerte de que diversa gente del gobierno, al que enviamos a todos dossiers, fotografías, las pruebas de todas las cosas, el libro, en fin, todo para que supieran, y por primera vez cruzamos París con la 9, entramos en París con la 9, fuimos en aquel momento, lo habíamos dicho al principio, si somos 50 cruzamos, 50 vamos a cruzar, con sus fotografías y con ellos. Casi 2.000 personas atravesamos París. Fue muy bonito. Volvimos a revivir a la 9. Nos recibió Anne Hidalgo y el ministro del Ministerio de la Defensa de la Memoria, y al día siguiente, el día 24 fue esto, se celebró, y allí mismo se anunció que París, la alcaldía de París, iba a dedicar un jardín a la 9. Y desde el 2014 hay un jardín en París que se llama Jardin des Combattants de la 9. Es el jardín que está al lado, un jardín precioso, lleno de rosas,
que está es el jardín de la Alcaldía de París, al lado del Sena. Y ahora, el 20 de abril pasado, Madrid, por primera vez también, dedicó un pequeño jardín a los combatientes de la 9. Y es algo que falta aquí en Canarias. Y sugiero que si hay posibilidades, muchos de ustedes traten de que haya una plaza. Sería muy bonito un jardín, porque los jardines florecen todos los años, pero si no una plaza, una calle que pudiera llamarse, llevar el nombre de Miguel Campos, y que se dijera que era uno de los componentes de la 9, uno de los oficiales de la 9, uno de los hombres que liberó París y uno de los hombres que fue héroe, combatiente de la libertad en la Segunda Guerra Mundial. No sé si hay alguna pregunta más por ir concluyendo. Yo no sé si Teresa Campos quiere añadir algo. No, gracias. No. Gracias. No soy muy buena oradora. Bueno. Teresa Campos ha dicho estos días, yo he tenido el honor, el placer de conocerla, porque buscando a su familia y sin encontrarla durante tantos años, pensaba que ella nunca los encontraría. Y bueno, me ha hecho una ilusión enorme poder venir a conocerla, y me ha dicho estos días lo feliz que era de saber quién era su padre, porque durante toda su vida también había pasado sin saber realmente quién era. Sabía que era un hombre de honor que defendía a su madre, por descontado, que su madre esperó toda su vida, pero ella ignoraba quién era su padre. Y entonces yo he tenido el gran placer de venir a contarle quién era su padre, y a que ella me contara todo lo que supiera también, por descontado, que para mí era muy importante. Y este ha sido para mí un viaje precioso. Decirles esto. Gracias. Pues sin más vamos a ir ya concluyendo este acto. En primer lugar, reiterar todos los agradecimientos a todas las personas que han participado, instituciones, y el Instituto de Estudios Canarios, la Librería Gapea, el Empaquetado Televisión, el esfuerzo de Eliana Ortega, Octavio Rodríguez, Fabián, toda la gente en definitiva que ha participado, que de alguna manera ha contribuido a la organización, o que en estos días... Y que van a contribuir. Y que van a contribuir, que en estos días Evelyn Mesquida estuviera atendida, y aparte de eso pudiera contactar y conocer de primera mano con tantos profesionales. Hace más de 10 años, en pleno debate sobre la ley de la memoria histórica, el que entonces era líder de la oposición, Mariano Rajoy Brey, hoy presidente del gobierno, pronunció una frase que pasará a la historia. Decía: ¿a quién le va a interesar eso de la memoria histórica? Quizá si existiera actos como este, si quizá escuchara a los ciudadanos de su país, entendería que no es solo a quién le interesa, sino porque es importante cuidar y respetar la memoria de gente como Miguel Campos, pero sobre todo de las familias que tanto tiempo de silencio vivieron. Muchas gracias a todos. Evelyn Mesquida, muchas gracias, ha sido un placer, y esperamos que pronto, como bien decía, Miguel Campos tenga el homenaje que se merece en su nombre que tenemos. Muchas gracias. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils l'ont
en el reducto de Víctor Bombas. Esta es la llegada a Francia desde